la verdad nos hará libres de pesos. Pero es una perversidad, porque en ese panfleto o boletín, como ellos le llaman, no incluyeron otros conceptos de liquidación, como lo son, desde luego, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional y lo más importante, el seguro de separación individualizada, que esta suma, pues desde luego la nada desdeñable cifra de 7 millones de pesos, más los otros conceptos. Seguimos sosteniendo que Lorenzo Córdoba se embolsará más de 9 millones de pesos de liquidación. No le va tan mal a Ciro Murayama, está un milloncito abajo, pero muy cerca del atraco a la nación que están desarrollando aquí en el Instituto Nacional Electoral. Morena llegó al poder con un mandato popular muy claro: acabar con los privilegios, y esa es la batalla que vamos a dar hoy aquí en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. De hecho, tenemos estas tablas que se han compartido por la representación a través de redes sociales, pero que con mucho gusto también les proyectamos aquí. Estos son estimados. El primero es del consejero presidente Lorenzo Córdoba. Está calculado bajo un salario base de 49,000 y una compensación garantizada de 213,000. Se calculan los años, los meses y los días en el cargo. La cifra fue muy cercana en la primera parte a lo que el propio Instituto Nacional Electoral expidió. Nuestro cálculo del total del finiquito, que está a media tabla, estaba en 2,074,000, el de ellos está en 1.9 y fracción, es muy cercano. Pero la otra parte que están omitiendo, y la más importante, es la del seguro de separación individualizada. Con estas aportaciones que ya ha explicado el presidente de la República y que antes existían en todas las instituciones pues relevantes de los poderes públicos, aquí en la Cámara de Diputados eso se eliminó. Hasta el 2018 los legisladores, al terminar su periodo, recibían una compensación y podían aportar a un fondo de ahorro una porción de su salario, y después el ente público aportaba otra parte. A final de cuentas, ambas aportaciones pues derivan del presupuesto, y esperamos que cuando se emita este cheque o esta transferencia podamos confirmar de nueva cuenta la cercanía a las cifras que nosotros como partido, como movimiento, estamos calculando. Se confirmó en la parte del finiquito, ellos obviaron algunas cuestiones relacionadas con las vacaciones, por ejemplo, esa puede ser la diferencia, las primas vacacionales, es una diferencia cercana a 100,000 pesos, pero ya en la parte del seguro individualizado de separación, pues creo que vamos a estar igualmente cercanos. Se hizo un cálculo además sobre el caso del consejero Murayama, y como ya lo expresábamos ahí en el mensaje desde el Instituto Nacional Electoral, la diferencia es mínima respecto del consejero Córdoba. De todas maneras son compensaciones millonarias. Como ustedes lo supieron, pues el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, estimó que estas compensaciones no tienen fundamento legal y calificó incluso que podrían constituir un delito. Yo lo tomo pues con mucha seriedad y respeto, porque Pablo es un legislador emérito, es un hombre de izquierda, es un hombre que conoce además los recovecos del Instituto Nacional Electoral y que conoce las leyes, y que hoy pues conduce también una institución clave para México, para nuestro país, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Tenemos un debate entonces sobre la legalidad o ilegalidad de esta asignación de recursos a los consejeros, y a mí me llamó mucho la atención que hoy por la mañana en el programa de Ciro Gómez Leiva hubo un análisis a profundidad sobre este asunto, y ahí, bueno, su coconductor expresó lo que tenemos aquí en el video. Y el punto es que ellos son elegidos por un tiempo específico, no están siendo despedidos. A ellos no les dijeron, vente como consejero toda la vida, te despido a los 9 años y como motivo de un despido te doy una liquidación. No. A los 5 años me retiro y me das un finiquito. No. Se les contrata por un periodo en particular.
Otra vez ponlo desde el principio. No están Dura siendo 20 segundos. despedidos. A ellos nos dijeron. Otra Y vez. el punto es que ellos son elegidos por un tiempo específico. No están siendo despedidos. A ellos nos dijeron, vente como consejero toda la vida, te despido a los 9 años y como motivo de un despido te doy una liquidación. No. A los 5 años me retiro y me das un finiquito. No. Se les contrata por un periodo en particular. Bueno, esta es la estimación, el análisis que hace Manuel Feregrino, que es coconductor de Ciro Gómez Leiva, y coincide con lo que ha expresado Pablo Gómez. Y muchos constitucionalistas lo han reportado así. Desde hace algunas semanas, el doctor Javier Hurtado, que es articulista de Milenio, que fue presidente del Colegio de Jalisco, que compitió en este reciente proceso electoral para la conformación del Consejo General del INE, fue uno de los aspirantes a consejero. También publicó en su momento una columna en la que criticaba estas asignaciones. Es un buen momento entonces para debatir este método de despilfarro, de excesos que solamente incrementan la desigualdad. Los trabajadores mexicanos no tienen acceso a esta clase de prestaciones que, como hoy calificó el presidente de la República, más allá del análisis de si son legales o ilegales, que nosotros sostenemos que son ilegales, son además inmorales, y eso es muy importante en el servicio público. Pues nuestra felicitación también a Pablo Gómez por haber dado un paso al frente en este tema. Finalmente, un punto que estuvimos analizando en la sesión del Consejo General, aunque fuimos interrumpidos de manera reiterada, estaba relacionado con la administración de los recursos. El análisis del punto tercero del orden del día de ayer versaba sobre la implementación del Plan B y en específico sobre la transición de facultades de un área a otra. Lo que establece la legislación, el Plan B, es la creación de una comisión de administración, que es diferente a lo que hicieron los consejeros ayer. Nosotros insistíamos en la necesidad de crear esta comisión para prevenir los casos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral. Y aquí tenemos dos ejemplos de contratos. Este es el informe del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral. Y pues queremos compartirles que vamos a estar difundiendo la información que está contenida en este documento, que como ustedes ven es muy voluminoso. Son cientos de páginas de hallazgos que hace el Contralor sobre la corrupción en el Instituto Nacional Electoral. Y con mucho gusto la vamos a estar compartiendo con la ciudadanía y con los medios de comunicación. Hoy vamos a empezar con dos contratos. El primero está en la página 54 de este reporte, es el procedimiento de intervención de oficio en la contratación de servicios integrales de infraestructura de cómputo para el sistema electrónico de votos por internet de las y los mexicanos en el extranjero. En teoría debería existir una licitación limpia para poder contratar este programa, pero el órgano interno de control identificó que se trataba de un proceso dirigido y ahí está subrayado en la página 54. Tiene una suficiencia presupuestal por 158.469.204 pesos, eso significa que eso es lo que tiene permitido gastarse en esta partida. Pero en el concurso se identificó esta dirección de la licitación, de la contratación, a una sola persona. Truquearon la convocatoria para excluir a todos los participantes y generar que solamente una empresa en todo el país pudiera cumplir con los requisitos que su propia convocatoria establecía, y eso está en el párrafo segundo. Dice: en la 35ª sesión ordinaria realizada el 18 de agosto del 2022, el OIC, o sea la Contraloría, identificó que se establecieron en la convocatoria requisitos técnicos que limitaban la libre participación de empresas, con un alto riesgo de que dicho procedimiento pueda estar dirigido, o sea que ya tenga previamente establecido un ganador. Además, dice en el último párrafo de esta página, la contratación pretendía ser por 3 años. Esto es incluso pues posterior al periodo en el que se considera aplicar este programa. Si la elección es en el 24, ¿por qué estaban contratando para el 25
y para el 26, sin que eso identificara además condiciones económicas, ventajas económicas más favorables, dice el Contralor en su reporte en el documento. Y después tenemos el segundo contrato que vamos a compartir hoy con ustedes, que es el relativo al suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas. Ese está en la página 55 del reporte de la auditoría, está aquí en pantalla. Es una licitación pública por 9,062,000 pesos. Dice, el cual presentó importantes desapegos normativos, o sea, incumplimiento con la ley. Situación, y esto es muy grave, que obligó a este órgano fiscalizador, o sea, la Contraloría, a integrar una denuncia en materia de responsabilidades administrativas y adoptar como medida cautelar la separación temporal del cargo del titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios. Y de nueva cuenta se trataba de un concurso dirigido. Esta es una constante que identifica la Contraloría y vamos a ir reproduciendo el contenido de estas identificaciones que realiza el órgano interno de control. Finalmente, pues falta un día para nuestra concentración en el Zócalo de aquí de la Ciudad de México. Invitar a todos los ciudadanos a que asistan, es un momento de celebración por nuestra soberanía energética, que forma parte integral también de la soberanía nacional. De mi parte es todo. Muchas gracias. Hay una pregunta, diputado, Sí. de Claudia Salazar, de Ok. Reforma. Diputado, Hola. buenas tardes, sobre el seguro de separación individualizada. Finalmente, la mitad de ese dinero es de los consejeros, ¿no? O sea, usted dice, proviene de recursos públicos, pero es su dinero. O sea, si ahorraron durante 9 años, pues es su dinero y ya si el INE les va a aportar la misma cantidad, es también parte de un esquema de prestaciones que hay dentro de un órgano autónomo. Pero, digamos, al menos lo que ahorran es su dinero, o sea, no hay algo ilegal en eso. La aportación, como bien lo mencionas, complementaria, la del Instituto Nacional Electoral, implica millones de pesos. Y desde que llegó el presidente de la República al poder y desde que somos mayoría en esta Cámara, no sé en el Senado, creo que también ya lo eliminaron, pero aquí eso ya no existe y en muchas instituciones del gobierno federal tampoco. Creo que es un momento de cambiar porque más que una prestación es un privilegio, no estás hablando de decenas de miles de pesos o de cientos de miles de pesos, estás hablando de millones. Y el salario promedio en este país de cotización en el IMSS es de 15,000 pesos mensuales. ¿Cómo le parece a los trabajadores que están en este rango del salario promedio en el país? No estoy hablando ni más abajo ni más arriba, es el rango, que los consejeros se lleven prestaciones millonarias a final del cargo. Por eso decía que es un momento óptimo de debate. El propio periodista, compañero suyo, Manuel Feregrina, lo expresa, dice, es un momento idóneo para considerar si este tipo de prestaciones deben o no seguir. Ahora, en el caso específico de los consejeros, yo retomo el tuit de Pablo Gómez, que hace un análisis constitucional y dice, no tienen derecho los consejeros a esta prestación, porque desde el día que llegan, ellos saben cuándo se van a ir. O sea, no es un tema de despido ni de incertidumbre. Ellos saben cuándo van a dejar el cargo y no tienen derecho a estas prestaciones millonarias. Se va a dirimir, pero es bueno debatirlo. ¿Ustedes dónde lo van a dirimir? ¿Quiénes ustedes? O sea, La Cámara de Diputados, los representantes. La representación de Morena tiene muchas opciones. Ajá, ¿a dónde van a acudir para esto? Porque también la Corte, ¿Sí? pues siempre les dio la razón a los consejeros y a otros integrantes de los órganos autónomos sobre la reducción de su salario. Y en una parte de las diferentes sentencias, ¿Sí? decían que no aplicaba la reducción de salario hasta que terminara precisamente su cargo. Qué bueno Por que lo eso comentas. ellos siguieron pues percibiendo lo que empezaron antes de que gobernara López Obrador. Sí. Entonces, digamos, ellos tienen el respaldo, supongo, de lo que dice la Corte sobre su salario y sobre las prestaciones que tienen o han tenido dentro de un órgano autónomo. Esa es una pregunta. Y otra,
pues ustedes también tienen sus privilegios, diputado, porque ustedes se embolsan 40 días de aguinaldo y después les dan un bonito para compensar el impuesto del ICR. Y ustedes pues ahí siempre han disfrazado el asunto y se lo autodan. Ok. Entonces, ¿por qué no empiezan también por ustedes? Bien. Y sus derroches también para poner a discusión ese tipo de asuntos. Sí, qué bueno que tengamos este intercambio. Primero, yo respeto la labor de todas y todos ustedes y ese siempre ha sido el tono de la conversación. En ese ánimo de diálogo y de intercambio respetuoso, respondo a su primer pregunta. Una instancia en la que se puede dirimir es la propia Contraloría del Instituto Nacional Electoral. Otra instancia es la que está refiriendo Pablo Gómez en su tuit, y él lo deja ahí muy claro, la materia que él está considerando no es administrativa, él está hablando de una comisión de un delito. Esas son las declaraciones que yo respeto. El titular del AUI. Si en ese ánimo de respeto podemos terminar de desahogar las preguntas para entonces seguir a la que convenga, a su planteamiento. Después, en el tema de la Corte, hay cambio de criterios y eso también se da con la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El otro día les platicaba de esta resolución histórica en una contradicción de criterios sobre el apartado o la concepción de modo honesto de vivir, donde la ministra Piña perdió una votación 7-4. La Sala Superior del Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral consideraban que el modo honesto de vivir podría aplicarse como una sanción administrativa a los candidatos. Y parecía que ya estaba dicha la palabra. Pero la Suprema Corte, por 7-4, revoca ese criterio y de ahora en adelante el que priva es ese, que no pueden utilizar el modo honesto de vivir para sancionar candidatos. Yo confío en que la Corte va a realizar un análisis del Plan B, que incluye, entre otras cosas, la eliminación de los fideicomisos de donde provienen estos recursos. Como forma parte de esa discusión en la Corte, yo quiero hoy expresar mi confianza en que confirmen esa disposición que nosotros reformamos. Segundo, sobre la eliminación de los privilegios, si ustedes analizan, yo no estaba en la legislatura de 2018, pero revisé un poco hacia atrás. Si ustedes revisan el gasto por diputado del 2017 a cuando Morena toma la mayoría aquí en la Cámara, hay una disminución significativa. Se redujeron los costos, por ejemplo, en materia de automóviles, no tenemos seguro de gastos médicos mayores. Si un diputado requiere atención médica, puede atenderse en el ISSSTE. Se redujeron los salarios, el número de asesores también, el equipo que tienen los diputados. A ver, yo estoy hablando del equipo, sí. A ver, por eso, permíteme terminar, en serio. Después seguimos, sí, con mucho gusto continuamos rebotando. Mira, yo estoy hablando de un salario integrado con todas las prestaciones y demás. Ahora, en lo que comentas sobre el impuesto sobre la renta, yo con mucho gusto llevo esa preocupación al interior del grupo parlamentario para que se analice la pertinencia en este año fiscal, en el año 2022. Y yo estoy seguro que vamos a tener una respuesta favorable, te lo digo con toda sinceridad, con mucho gusto lo abordamos. Eso en cuanto a eliminar los privilegios aquí, o sea, ustedes que han estado aquí muchos años o algunos años, saben que los gastos no son equiparables a los que existían en otras épocas al interior de la Cámara de Diputados y de eso estamos orgullosos. ¿Que se puede avanzar? Claro que sí. ¿Que se puede ahorrar más? Claro que sí. Y nosotros estamos dispuestos a avanzar en ese esfuerzo. El presidente ya lo ha dicho desde hace algún tiempo. Ahorita estamos en una fase de austeridad. Ferrer ha planteado incluso la tesis de la pobreza franciscana. Yo creo que el honor del cargo es mucho más relevante que los recursos económicos que conlleve. Y espero que los nuevos consejeros que están siendo entrevistados, los aspirantes, de donde seleccionarán a 4 nuevos integrantes del Consejo General del INE, lleguen con esa visión. Tú decías muy bien que en la Corte se les había concedido una determinación
que establecía que no se podía aplicar de manera retroactiva. Dijiste a los que ya estaban en funciones. Yo espero que estos nuevos integrantes, estos 4 integrantes, se sujeten a la ley de remuneraciones por voluntad propia, que no lleguemos de nueva cuenta a un debate ante tribunales sobre estas prestaciones excesivas y estos salarios exorbitantes. Y yo quiero celebrar también en este ánimo de austeridad el esfuerzo que se hace en los gobiernos estatales, en los 22 gobiernos estatales que están bajo la conducción de Morena en el país. Es un esfuerzo conjunto, yo me comprometo a revisar este tema que mencionas del aguinaldo con mucho gusto. Para precisar, diputado, entonces, ¿estarían condicionando a los consejeros a los nuevos consejeros a que acepten bajarse el sueldo o que ya no tengan el mismo sueldo para ahora que van a ser electos? Esa es, digamos, una exigencia nueva, porque la verdad tampoco está muy claro si los que fueron electos hace 3 años les hicieron caso y se bajaron, bueno, tienen un sueldo menor. En un principio sí, ¿no? Que tienen el mismo sueldo. Sí, creo que en un principio algunos consejeros de los que fueron designados en la anterior legislatura aceptaron participar con un salario menor. Tengo entendido, por ejemplo, que los nuevos ministros de la Corte, entre ellos Loretta Ortiz, la doctora Loretta Ortiz Alf, se han sujetado también a esta ley de remuneraciones. Eso significa que hay como 2 salarios distintos entre pares, que los ministros de la Corte designados anteriormente tienen un salario de 300,000 pesos y que la ministra Loretta Ortiz sí se sujetó a ese límite. Es una invitación, por eso dije, ojalá que no lleguemos a que esto se tenga que dirimir en tribunales. Pero yo confío que para cuando estén en funciones, una parte de estas determinaciones ya hayan sido abordadas por la Suprema Corte, entre ellas la extinción de los fideicomisos. Y como siempre, compañera reportera, mi gratitud y mi respeto por su labor y por esta oportunidad de intercambiar ideas con ustedes y que nos señalen también los aspectos que ustedes consideran que tenemos que revisar. Con mucho gusto. Muchas gracias. Ahí le encargo los contratos de la Cámara, porque esos ni los auditan. Bueno, gracias. Gracias por ver nuestros videos. Te invitamos a que te suscribas, ver nuevos videos, activar la campanita, darnos like, seguirnos en las plataformas digitales y Facebook. Recuerda que la verdad nos hará libres.